Un gran placer y un gran sentido de orgullo de nuevo en esta segunda edición de Univerano 2021. Estar con cada uno de ustedes que nos siguen a través de Radio Libre, 5 Días Televisión y los que nos permiten durante esta temporada estival reflexionar en torno a temas que tienen que ver con principios y valores. Evidentemente, en los últimos 2 años hemos hablado mucho de la pandemia del coronavirus y todo lo que eso implicó desde el punto de vista sanitario. La famosa teoría del cuidado volvió a emerger con características singulares. Nos desnudó el estado sanitario de nuestros hospitales y la situación de nuestro personal de blanco. Nos dimos cuenta que habíamos sobrevivido hasta antes de la pandemia con 70 camas de terapia intensiva para un país de 7 millones de habitantes, que no teníamos la cantidad de internistas especializados para situaciones como las actuales, que han desbordado por completo la capacidad nuestra de enfrentar una circunstancia de este tipo. En esta semana, el exministro de Salud, Masoleni, ha sacado un libro en torno a su gestión durante los más de 2 años iniciales de la pandemia. Pero lo que realmente nos queda para mirar es en torno al tema de cómo estamos de salud en el Paraguay. No es inusual en la política paraguaya que existan tantos médicos metidos a actividades políticas. Uno de ellos llegó a ser presidente de la República, Federico Franco. Su hermano fue vicepresidente de la República. Tenemos un montón de senadores médicos. Tenemos también un montón de gobernadores médicos. Tenemos neurocirujanos como Bachi Núñez, que es el vocero de un movimiento colorado interno. Por eso nos da mucho gusto dar la bienvenida en Univerano en su segundo ciclo de este año 2021 al médico neurocirujano, docente y escritor Miguel Ángel Velázquez, más conocido en el ámbito de las redes sociales como el doctor Mime, pero por sobre todo es alguien que ha venido reflexionando de manera profunda sobre la función del cerebro ante circunstancias de la vida, ante el amor, ante el odio, ante el resentimiento, y un apasionante último libro en torno a la cabeza de nuestros torturadores, de nuestros azotadores o de nuestros servidores. Entrar en el marote de cada uno, como dirían los jóvenes. Doctor Miguel Ángel Velázquez, es para nosotros un gran gusto recibirlo en Univerano 2021. Estarán comentando su exposición desde Sao Paulo, Víctor Raúl Benítez, y desde Caacupé, Ignacio Núñez. Para nosotros es un gran gusto que comparta con nosotros este Univerano 2021, hablando sobre principios, valores y la situación sanitaria del país. Es un gran gusto. Buenos días, doctor Miguel Ángel Velázquez. Benjamín, querido, ¿cómo está? Un saludo a los demás miembros del panel y a toda la teleradio audiencia. Te complemento el dato. El doctor Juan Carlos Vera, gobernador de Guairá, fue mi compañero de residencia en neurocirugía del IPS. O sea, también tenemos un neurocirujano gobernador. Así mismo. Bueno, realmente estar hablando de pandemia y hablar de lo que ha pasado este año, estos 2 años que estamos por cumplir. Yo a veces digo a la gente, vos calculás dónde estaba un 22 de enero del año 2020 o qué estabas haciendo. Y todo el mundo, bueno, yo estaba en Brasil, o estaba en Zamber, o estaba en la playa, o estaba en, qué sé yo, en una piscina. Y a la noche planificando como un sábado, tratando de salir. Hoy en día han cambiado muchos paradigmas. No solamente desde el punto de vista de conducta, el punto de vista de restricciones, sino también desde el punto de vista de las ausencias, que es algo que el cerebro tiene que elaborar. A los paraguayos nos tocó transitar, y a la humanidad entera nos toca transitar dolorosamente una época que realmente la leímos en los libros. Estamos viviendo uno de los famosos periodos bisagra, esos periodos bisagra que nosotros decimos en la historia de la humanidad, que a veces lo leemos, pero nunca pensamos que íbamos a ser protagonistas, dolorosos protagonistas. ¿Por qué? Porque más que nunca nos dimos cuenta que somos un país furgón de cola y tenemos que asumir la realidad. Tenemos que asumir varias realidades. La primera de ellas, que no somos el centro del universo, no somos el corazón de América. Fuimos el último en todos lados. Hasta ahora nos ningunea un mecanismo perverso como COVAX, que probablemente haya nacido con la mejor intención, pero gente como el señor, entre comillas, Escoto, a quien no tenemos que olvidar como uno de los grandes responsables de algún día se va a aclarar todo esto, ¿verdad? Se le va a dar su verdadero protagonismo nefasto a este señor en cuanto a la provisión de vacunas. Y tampoco
tenemos que tener el concepto de que Dios es paraguayo y que Dios va a solucionar todos los problemas. O sea, hemos perdido familia, hemos perdido amigos, hemos perdido colegas y lo seguimos perdiendo. ¿Por qué? Por distintas cosas. Nos damos cuenta que uno de los factores importantes es que, como vos bien dijiste o como bien decís, en crisis se potencian las oportunidades. Eso es cierto, eso lo saben los emprendedores. Hasta el emprendedor más exitoso sabe que ha surgido en tiempos de crisis. En tiempos de crisis no es el tiempo de guardarse y esconderse, sino a veces es el tiempo de arriesgarse. Paraguay le forzó una crisis para poder tratar de empatar el número de camas de terapia. Empatar porque veníamos perdiendo contra una pandemia que nos viene azotando hace mucho tiempo, que son los accidentes de tránsito, que nos ha dejado con paraguayos, con una generación no solamente de muertos, porque el muerto está, o sea, se accidentó, lo enterramos, le lloramos, le rezamos y se fue. Pero una generación de discapacitados, personas con discapacidad física y sobre todo gente que deja de trabajar para poder cuidar. O sea, son 2 o 3 personas a veces que están alrededor de una persona. Esto nunca lo hemos hablado con un rigor así muy, digamos, duro. Tuvo que venir una pandemia, un virus, algo ultra microscópico para movernos hasta la última fibra de nuestra sensibilidad, sobre todo a los que encargados de darnos plata para poder crecer en salud. Y no estoy hablando de sueldo, yo no soy médico del Ministerio de Salud, así que puedo hablar con propiedad de mis colegas, ganan una miseria y del momento, y ahí está una de las respuestas a lo que vos dijiste, no tenemos terapistas. No tenemos terapistas porque los colegas no quieren optar por una especialidad muy difícil, muy demandante, muy desgastante. Está en la que los colegas son los que más jóvenes fallecen o quedan con algún tipo de imposibilidad por alguna enfermedad, juntamente con los anestesiólogos, eso está escrito. Entonces, no quieren, se exponen a muchas. Esto de contagiarse un virus que todos manejamos, todo el mundo es virólogo ahora. Pero resulta que ellos lo viven día a día, ellos se contagian de meningitis, se contagian de hepatitis, se contagian de un montón de cosas. Entonces no es fácil ser intensivista. Aparte que requiere muchísima preparación. Entonces esta pandemia nos vino a, como decís vos, a desnudar en las falencias, a desnudar en nuestra desidia política, en nuestra desidia social, en la incapacidad de colocarnos en el lugar del otro. Y desde ese punto de vista el cerebro paraguayo es muy particular. El cerebro paraguayo es muy solidario para las polladas, es muy solidario para realizar actividades, es muy solidario para acompañar eventos, maratones o para ir a compartir una comida o para ir a ayudar. Pero también de repente resulta muy, o sea, no es empático para lo que sucede. ¿Por qué? Porque no podemos negar muchas cosas, no podemos decir, no, a mí no me va a pasar. Es muy de Paraguay eso, muy de nuestro cerebro paraguayo. A mí no me va a pasar, a mí no me va a tocar, yo ya me salvé, yo ya no creo en estas cosas. Y estamos viendo también un gran defecto que tenemos y que lo soslayás siempre vos, o sea, desde siempre, y lo venimos diciendo. El tema de la educación, y no me refiero exclusivamente a una educación escolar básica, me refiero a una educación en criterio. En algún momento no solamente tenemos que revisar el tema de salud, sino también tenemos que sentarnos a hablar de nuestros objetivos dentro de la educación. Tenemos que hablar un poquitito de a qué apuntamos, a qué queremos formar en el cerebro del paraguayo. ¿Queremos un cerebro paraguayo que aprenda a multiplicar, leer y escribir? ¿O realmente tenemos que formar criterio? Entonces, este es el momento en que mucha gente ha demostrado muchísima madurez de criterio, muchísima madurez de lo que se conoce como sentido común, lo cual no es muy fácil. Pero eso se tiene que enseñar. Y otra cosa, Benjamín, a mí me preocupa muchísimo desde el punto de vista de lo que también falló, es la comunicación. La comunicación, vamos a empezar por la parte más genérica para ir a lo más particular. La parte más genérica es, obviamente, los organismos encargados de comunicar. Bueno, a todos nos tomó por sorpresa esto, pero en un momento dado la comunicación debería haber sido manejada por comunicadores. Y me refiero, no es una redundancia y tampoco una obviedad, porque la gente que hace comunicación y está aprendida y me está escuchando entiende lo que yo digo. O sea, el tema de comunicación, la comunicación es una carrera, es una ciencia, algo que se estudia
es algo que tiene sus herramientas, sus armas. Entonces, no hemos comunicado bien, ni desde el Estado. Muchas veces los medios han entrado a paliar esa comunicación y tampoco estábamos preparados para comunicar en crisis. Sin embargo, los medios fueron los grandes protagonistas de la comunicación, mal o bien, pero lo hicieron, ¿verdad? Yo creo que más bien que mal. Y en último lugar, la comunicación individual, interpersonal, en la cual los médicos siempre fallamos. Y eso es una culpa que yo hago como médico. Los médicos fallamos en la comunicación, fallamos en contarle al paciente lo que sucede, cómo sucede, sobre todo adaptándonos a no solamente a un vocabulario técnico que el paciente no tiene por qué manejar, sino adaptándonos a un momento, a un timing, a un lugar, a un tiempo donde nosotros podemos decir ciertas cosas o no decir ciertas cosas, a un acompañamiento que también desgasta. O sea, no te desgasta estar solamente con el paciente, no te desgasta solamente el trabajo físico, sino también te desgasta el comunicar. Es una de las cosas que es más desgastante para el médico, el tener que comunicar y hablar, dar malas noticias, porque la medicina no es más que el arte de postergar la muerte. O sea, nosotros sabemos que no le vamos a ganar a la muerte, pero le ganamos un día y para nosotros una victoria monumental para nosotros. Entonces, ese arte de comunicar nos faltó a todos, nos faltó en todo momento y tenemos que aprender primero a prever. Nos queda como herencia, nos va a quedar como herencia un sistema de salud fortalecido que si bien nunca va a ser ideal porque siempre va a ser un saco roto, donde nosotros metemos cosas y vamos a seguir metiendo porque esto va a ser así. Siempre van a haber hipertensos, siempre van a haber cardiópatas, siempre van a haber personas con desnutrición, niños con desnutrición, siempre van a haber diarreas, siempre van a haber enfermedades como el dengue que son endémicas. Probablemente el coronavirus se torne endémico, o sea, se torne estacional, así como la influenza la tenemos también estacional. Entonces vamos a tener, pero sobre todo a mí me preocupa mucho el mantenimiento el tijerazo que le puedan meter los políticos a partir del 2023, porque terminamos el año electoral y van a meter tijera para lo que sea. Entonces el tijerazo que puedan meterse desde el Parlamento, recordemos que el Parlamento es el que hace el presupuesto por más que los ministerios sean los que pidan. Entonces me preocupa muchísimo cómo mantenemos esto que creamos y que nos beneficia a todos. Una planta de oxígeno en cada ciudad importante, en cada hospital importante, eso no lo teníamos. Los oxígenos se tenían que llevar en balones o en camiones. Una cosa de loco. Vimos lo que era el principio. Ahí se enteró mucha gente de que a Pedro Juan se tenía que llevar oxígeno en un camión y que si el camión llantaba, los pedrojaninos se quedaban sin oxígeno. Pasaba lo mismo con Villarrica, que es un poquito más cerca. Pasaba lo mismo con otros lugares, ciudades grandes. Entonces, Concepción, el Chaco mismo. Entonces, ese tipo de cosas, ¿cómo las mantenemos después? Hay que mirar un poquito también al después. Entonces, sí nos tiene que dejar como enseñanza esta pandemia, como sociedad, comunicar mejor, obviamente educar para el criterio y obviamente la conducta de la previsibilidad. Tenemos que ser más previsibles, tenemos que prever más las circunstancias. Ya lo dijo Bill Gates, a mucha gente le gusta o no le gusta, pero Bill Gates la pega. ¿Por qué? Porque él tiene el tiempo libre para estudiar y tiene los hilos para poder saber las cosas. Y él dijo, puede venir otra pandemia más grande, es cierto. Estamos expuestos a eso, sobre todo porque estamos encabezados por locos como el chino o el de Corea del Norte o mismo la de las nuestras potencias de este lado del mundo que tampoco derrochan mucha cordialidad a Putin y demás, que en cualquier momento te crean un virus y te lo largan sin ningún problema como arma biológica. Se demostró que esto puede poner al mundo de rodillas. La diferencia está en que también ellos se quedan de rodillas. Sí. Yo no soy partidario de que esto se creó en un laboratorio. Esto es biología, ¿verdad? Pero puso al mundo de rodillas algo como esto. Entonces, son las cosas que nos deja la pandemia. Desde el punto de vista individual, desde el punto de vista del cerebro, ¿qué es lo que nos deja como enseñanza? Más que nada el cultivo de la resiliencia. La resiliencia es un factor que no hemos cultivado, que no nos han enseñado. Nadie nos enseñó a ser resilientes. Y la resiliencia es saber absorber los impactos, tratarlos como tal y de repente medirlos como tal. Por ejemplo, yo no puedo hoy un sábado estar estresado porque en 2 días es lunes. Yo no puedo un domingo a la tarde estar estresado porque el día siguiente es lunes. Porque si ese motivo de que, por ejemplo, eso es lunes, a mí me estresa, si bien yo puedo tener un trabajo donde no me va muy bien, un jefe que no me quiere, me cuesta llegar al trabajo, tengo que tomar 2, 3 colectivos, o sea,
no es un vía crucis para mí ir a trabajar o estudiar, o no tengo trabajo. Entonces, yo tengo que poner eso en contexto. Por ejemplo, un día de la semana es un convencionalismo. El hecho que descansemos los sábados, los domingos, es un convencionalismo. Andate nomás a conocer, Benjamín, las colonias del sur, o la gente que está trabajando. Solamente los adventistas dejan de trabajar del viernes a la tarde hasta el sábado a la tarde. El domingo están trabajando. Eso, o sea, es un convencionalismo. Entonces, la resiliencia forma parte de integrar a tu cerebro las cosas que realmente son. Por ejemplo, yo no puedo, hoy escribí sobre la coronafobia en el diario, ¿verdad? Y yo no puedo estar ahora traumado de que me voy a ir, me va a agarrar coronavirus. Yo tengo 3 vacunas, ahora, voy a salir al mediodía, voy a salir con la familia, voy a salir con mi mascarilla, mi N95, mi señora también. Los chicos todavía no tienen edad, los mellizos, pero estamos esperando las vacunas para ellos, pero vamos a cuidarlos, que interactúen. Pero yo tengo que seguir mi vida porque yo no puedo en este momento. No es como hace 2 años donde teníamos un enemigo desconocido. Hoy en día sabemos, hoy en día tenemos que desarrollar esa resiliencia, esa capacidad de sobreponernos a los golpes. Eso nos falta muchísimo, nos falta mucha educación emocional. Nuestro sistema educativo está diseñado para el lóbulo frontal. ¿Qué significa eso? Está diseñado para enseñar solamente conocimientos, contenidos. No nos enseñamos a emocionar, no nos permitimos la libertad de emocionar, no enseñamos a reír, no enseñamos a llorar, o por lo menos a emocionarnos, a recibir algunos impactos, aunque sea de películas. Decía, bueno, yo no puedo. Ese famoso, el hombre no llora. O sea, ese tipo de cosas que son tan tontas y tan culturalmente aceptadas, no nos estamos permitiendo. Y también tenemos que dar un énfasis, si bien tenemos que, visto que van a dar mucho énfasis a la parte de lectura y matemáticas en los colegios ahora que vuelve la presencialidad. Estoy muy feliz que vuelva la presencialidad 100% por el bien de la salud mental de nuestros chicos. Pero también me gustaría que en algún momento nos sentemos a hablar de lo que es educación emocional. Estamos aplazados severamente en educación emocional. Y eso es un paradigma que hay que empezar a romper. Quedo abierto a examinar lo que quiera decir, a lo que quieran preguntar, lo que podamos dialogar. Más o menos esa es la visión y si te parece, ¿verdad? Agradezco tu primera introducción de este tema, doctor Miguel Ángel Velázquez, y la pregunta que por supuesto urge en circunstancias como estas es ¿cuánto hemos aprendido? Siempre toda experiencia de este tipo trae grandes mutaciones en nuestra manera de entender las cosas. Si tuvieras que colocar en torno al cerebro paraguayo que describiste en varios libros, ¿qué proceso de aprendizaje de resiliencia, de cuestiones emocionales, podemos sacar de experiencia concreta de este periodo? Y por sobre todo, también qué decir a los negacionistas, a los que dicen que esto no es así, que esto es un gran cuento, que es una gran mentira, que hay un porcentaje muy pequeño de la población mundial que terminó siendo víctima del COVID y por lo tanto esto no es más que un gran negociado de la industria farmacéutica y de unos cuantos políticos que quieren establecer el miedo como una forma de cercenar nuestras libertades y enviarnos a un territorio de autocracias o de gobiernos que nos digan de todo en torno a lo que tenemos que hacer o dejar de hacer en tiempos de libertades. ¿Cuánto de esto aprendimos? ¿O cuánto de temores, de angustias? Tú eres finalmente un neurocirujano y conoces la forma del cerebro y su forma de accionar y de pensar. ¿Qué es lo que sacamos en conclusión de esto? En conclusión de esto sacamos que la ciencia es lo que nos va a llevar adelante. Tenemos que aprender de que la ciencia definitivamente es lo que nos está llevando adelante. No se puede tapar el sol con un dedo, no se puede negar el cambio que hubo respecto a los índices de mortalidad. Con la aparición de la vacuna, vos te fijas, cuando llegó aquella donación de la Pfizer y se empezó a vacunar masivamente la gente, me acuerdo en la gratiría había colas y colas y entera una semana. A las 21 días bajó, es matemático, 21 días empezó a bajar la curva. Era impresionante. Son cosas que no se pueden obviar. Hoy en día, toda la gente que está cayendo por lo menos con esta variante, se está dando cuenta que esto con doble o triple dosis está mejorando muchísimo.
El cerebro paraguayo yo creo que debe aprender de una buena vez a elaborar criterio. Yo no puedo creerle a una persona que al principio de la pandemia negaba y me decía por audios de WhatsApp o por alguna que otra publicación, esto es una pandemia. Cuando empezó a morir gente, no es poca cosa que haya muerto un médico como el número uno de nuestras víctimas, mi querido amigo, el doctor Díez Pérez, el neurocirujano también. A partir de ahí mutan y se van para la ivermectina y empiezan a ser todos ivermectólogos. ¿Por qué? Porque la ivermectina es algo que está probado como un antiparasitario muy bueno, pero no tiene ningún asidero desde el punto de vista de la ciencia. Entonces se tomaron con la ivermectina. Antes de eso se habían tomado con las mascarillas. O sea, no al tapabocas, no a la mascarilla. ¿Por qué? Porque inhibe, porque no te oxigenas, porque crías hongos, una cantidad de sandeces que obviamente fueron desmentidas, porque las mascarillas bien puestas han regulado han controlado muchísimas infecciones. De hecho, la usamos nosotros todos los días desde siempre. No hace falta que haya pandemia, siempre la usamos en quirófano, en cualquier lado. Y luego encontramos su sitio caliente con las vacunas. Y vacunas, ellos niegan la efectividad de la vacuna. Aunque vos les presentes una vacuna con virus atenuado, que son las mismas vacunas que ellos se habrán puesto alguna vez. No, las ARN te inducen mutaciones en el ADN. O sea, ahí te están dando cuenta que no saben lo que es la diferencia entre ARN y ADN. Segundo, evidentemente no conocen el mecanismo o no han leído o han leído de manera tendenciosa que el mecanismo del ARN no es meterse en el código genético de la gente, sino lo que hacen es crear una llave falsa para el virus, engañar al virus de manera que el virus deje de penetrar en las células. Entonces ahí el virus es rápidamente atacado y eliminado por el sistema inmune. O sea, es una cosa brutal. Para mí el mecanismo ARN es uno de los más grandes avances de la ciencia de los últimos fácilmente 50 años. Entonces, con esto yo creo que vamos a tener vacunas para el HIV, para el SIDA, vamos a tener vacunas para otras enfermedades virales brutales, inclusive se está trabajando en lo que se conoce como prevención del cáncer, o sea, términos técnicos no voy a hablar, en vacunas contra el cáncer. Como sabes, el cáncer es simplemente células del cuerpo humano que enloquecen su código genético y empiezan a reproducirse en gran cantidad. O sea, no es una cosa que uno viene de afuera, ¿verdad? Simplemente el cuerpo humano, por algún tipo de señal anómala, todos tenemos genes de cáncer, se llaman oncogenes. Lo que pasa es que están inactivados. ¿Cuándo los activamos? Cuando fumamos, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, el ARN lo que puede hacer es inducirte que esos genes, si se activan, sean controlados, sean eliminados por el cuerpo. O sea, es brutal. Nosotros podemos programar un ataque a esas células nocivas. Obviamente no un ataque a las células de tu cuerpo, es imposible. O sea, es una cosa que no tiene asidero. Entonces, el cerebro paraguayo tiene que aprender a diferenciar el blanco del negro. O sea, aquí en este caso no hay grises. O funciona o no funciona. Y cuánto terraplanista hay o cuánta persona hay, evidentemente, primero no tienen el más mínimo respeto por la gente que ha fallecido. No pueden esconder los muertos bajo la alfombra. No se puede matar en un país de 16.000 personas en forma tan, entre comillas, y tristemente decir alegre. O sea, no se puede matar así sin ningún tipo de... O sea, no tiene un asidero científico. ¿Cómo vas a matar 16.000? Y mira, Benjamín, que estamos hablando de 16.000, pero siempre los epidemiólogos hablan de por 2 o por 3, inclusive los números, ¿verdad? ¿Cómo vas a hacer eso? No puedes, a ver, no hay un mecanismo por el cual vos eliges quién se muere, quién no se muere, o realmente los muertos están fingiendo, o la gente que se enferma están fingiendo. O sea, es hora de que el paraguayo ejerza su criterio, algo que no nos han formado, no nos han enseñado a formar, pero tenemos que madurar de una buena vez. El criterio es fundamental. En el momento en que deja de haber obligatoriedad en algunas tiendas de multiservicio para lavarte las manos, la gente ya no se lava las manos. Vos salís un poquito de Asunción y Gran Asunción y ya no están usando mascarilla. ¿Por qué? Porque no se los controla. Tenemos que dejar esa cultura de que nos tienen que reprimir para que hagamos algo. En algún momento tenemos que dar ese salto de madurez para decir, esto me conviene, esto no me conviene. Y no es una rebeldía contra un sistema, es simplemente una dejadez. Yo estoy seguro que es una dejadez. Y estoy seguro que mucha de la gente que dice que no quiere vacunarse porque le tiene miedo a la aguja, hasta eso estoy seguro. ¿Verdad? Porque no tiene
asidero absolutamente científico. Tengo miedo a los efectos secundarios. La vacuna antitetánica que todos nos ponemos y nos hemos puesto, da fiebre, te da dolor. A mí la vacuna antitetánica me duele cuando me pone y me duele unos días después. Y a veces me dio fiebre también. ¿Verdad? Pero es así. El famoso, nuestra abuela decía, te prendió la vacuna. Sí, te prendió la vacuna. ¿Qué significa la fiebre? Que tu sistema inmune está reaccionando. Y si no tuviste fiebre, es que tu sistema inmune no reaccionó de una manera extraordinaria, pero te prendió la vacuna, ya tenés tu inmunidad. Tenemos que aprender de una buena vez por todas a madurar, a separar lo que es bueno de lo que es malo, a tener el criterio. No nos han enseñado a tener criterio. Entonces yo siempre abogo por eso. Por favor, criterio para hacer las cosas. Yo no quiero discutir más con la gente en redes sociales. Bueno, con los perfiles falsos no hablo, pero a veces la gente que vos conoces te dice, yo no me quiero vacunar porque no. Así como dice el órgano del Ministerio de Salud, me queda lejos, no me quiero ir, tengo miedo de la fiebre que me da. Para la fiebre tomás un ibuprofeno, te tomás un paracetamol, te pegas un baño. No importa, estás acá. Y ahora te das cuenta que la gente vacunada es la gente que está saliendo, es la gente que puede divertirse, es la gente que si le agarra el Omicron, porque el Omicron, el Delta es un poquito más complicado, pero si te agarra, cada vez está menos. Pero el Omicron, que es la variante dominante, te va a dejar 1 o 2 días, a lo sumo 3, y después estás solamente ya viendo Netflix, cansándote en tu casa, porque tenés que cumplir los 7 días. Entonces, es una cuestión de sentido común. Yo le pido a la gente que piense un poquitito más allá de lo que audios apócrifos de WhatsApp o personas de dudosa reputación, en los campos que sea, les dicen. Confíen en la ciencia. Las sociedades científicas no pueden estar equivocadas. Prestigiosos infectólogos, la sociedad de pediatría, la doctora Ana Campuzano Rolón, que es nuestra maestra en la pediatría, no pueden estar equivocados. Todos juntos pensamos la misma cosa. O sea, a nosotros nadie nos paga un sueldo por indicar la vacuna. Nosotros, ¿qué más felices estaríamos que la gente nos infecte? Que nos venga al consultorio ya por coronavirus, que no tengamos que poner ese odioso plástico enfrente de nuestro consultorio, o atender con tapaboca, o no poder abrazarle a nuestro paciente. Yo que soy abrazador con mis pacientes de edad que siempre te quieren, que el paraguayo quiere que el médico le palmee la espalda, el médico le agarre las manos, y eso hemos perdido, ¿verdad? Eso que vos estás haciendo ahora, Benja, el tereré, es individual. Hemos perdido el tereré yeré, que es una cultura muy paraguaya. Hemos perdido el pase de mano del paraguayo. O sea, no podemos volver a una normalidad total si es que no hacemos lo que tenemos que hacer. Es una cuestión de sentido común. El paraguayo tiene que dar el gran salto cerebral hacia el sentido común. Muy bien. Está en Sao Paulo el economista Víctor Raúl Benítez, quizás el paraguayo que mejor conoce el Brasil, pero también, como es carapegüeño, conoce mucho del alma del paraguayo, que cada vez escribe artículos de economía más orientados hacia el comportamiento cultural de la gente. Es parte del Club de Ideas, es su presidente y fundador, y está en un país en donde su presidente Bolsonaro dijo al inicio que eso no era más que una gripecilla. La gripecilla se cobró más de 600.000 muertos en un país de 220 millones de habitantes. Y parece que los brasileros le van a cobrar al señor Bolsonaro, porque en este momento todos los candidatos opositores a Lula no le alcanzan a la cantidad de votos en la preferencia de intención que tiene a su favor el expresidente Lula. O sea que el pueblo brasilero va a castigar duramente a Bolsonaro según las encuestas actuales. Es el país también que tiene 2 grandes hospitales, el sirio-libanés, el Albert Einstein, por citar simplemente algunos de ellos, donde van muchos paraguayos a ser tratados de cosas complejas. Ese Brasil que ahora tiene también una explosión de casos de Omicron y que está resentido en varios aspectos. Ese Brasil que es limítrofe con nosotros. Y ahí en esa megalópolis de Sao Paulo está el economista Víctor Raúl Benítez, que tiene tiempo para su comentario y para su pregunta al doctor Miguel Ángel Velázquez. Buenos días, Víctor. Muchas gracias, Benjamín. Mucha honra conocerle al doctor Mime, a quien lo sigo por las redes sociales. Bueno, estoy acá en San Pablo, precisamente vine a renovar mis documentos de residencia brasilero. Ya me han dado indeterminado, por las dudas nomás, porque acá tienen un muy buen sistema de salud. Y tal como decía el doctor Mime al comenzar, el sistema de salud paraguayo no es confiable.
Yo tengo hijos en el Brasil, también voy a ser abuelo hoy o mañana en el sistema de salud paulista. Anoche ya la he visto a mi hija y estamos esperando a horas que nazca la criatura. Muy buen sistema de salud, entre paréntesis. Y comienzo analizando lo que dijo el doctor Mime sobre cómo el Paraguay, yo estoy en el Brasil, donde ellos fabrican su propia vacuna. Están lanzando la vacuna de niños. Aquí Fiocruz, una entidad de investigación de la ciencia brasilera. Y me contaba ayer mi hija que van a lanzar ya la vacuna pediátrica o infantil. Quiero comentar 4 temas a los cuales se refirió el doctor Mime y le agrego un 5º tema que es referente a la economía. El primer tema al cual hizo referencia el doctor Mime, lo hago rápidamente, es que Paraguay no existe en el mundo, no es número, es un país desprestigiado en la geopolítica. Es un país que la geopolítica no le dio la vacuna y no le dio ni explicaciones. Ese señor de la OMS se fue y no dijo nada. O sea que nosotros no existimos. Somos un país que no tiene ningún protagonismo en esa dialéctica de conflictos entre intereses que hay en el mundo que se llama geopolítica. El Paraguay no existe y eso mata gente. Si vos no existís, no tenés prioridad absoluta cuando hay crisis, como en este caso la pandemia. En segundo lugar, él habló sobre algo muy interesante, que el cerebro del paraguayo, dice, es muy bueno para las polladas. Eso es la ayuda precaria, el pobrismo se llama. La pollada es el tecoporá del sector privado. El tecoporá del sector público, yo le llamo pobrismo, que voy a hablar al final. Sí, con la apoyada vamos a salvarnos de un caso oncológico. Y no funciona ya así el mundo, la sociedad del conocimiento ya no funciona así. Te vas a morir nomás. En tercer lugar, los problemas de salud. Él tiene miedo de que esto que ya será endémico no tenga presupuesto. Y tiene razón. ¿Por qué tiene razón el doctor Mime? Porque la cultura dominante de los países desarrollados es: no vayas a tener déficit fiscal, no gastes tanto en la gente, en infraestructura física y social para devolverme los servicios de la deuda, para pagar los servicios de la deuda. Mira que estás endeudado. Y yo te prometo el paraíso, que voy a hablar en el 5º tema, siempre y cuando vos seas agropecuarista, financista y pobrista, que voy a hablar al final. Pero el doctor Mime no está equivocado, cuando dice el tijerazo, saque el tijerazo. Yo creo que si gana un candidato que es ortodoxo en la economía, uno de los que está compitiendo, va a haber tijerazo. Porque lo dice abiertamente todos los días. En Basanómica lo dice todos los días. Él y Fernández Baldovino, el señor Peña y el señor Fernando Baldovino, dice: acá hay que achicar el Estado, hay que cuidar el equilibrio, bla, bla, bla. Y seguimos. En cuarto lugar, el doctor Mime habla de que en este mundo del conocimiento, que la ciencia nos va a salvar, dice él, yo creo en eso. La inteligencia artificial hoy es mucho más inteligente que inclusive el ser humano para diagnosticar casos oncológicos. Y él dice que la educación, sin embargo, nuestra ni siquiera llega a lo emocional y es apenas enciclopedista. La educación enciclopedista, la enciclopedia es el conocimiento muerto. Y él le llama la educación emocional, es el conocimiento vivo. Y no podemos seguir viviendo con conocimiento muerto en la era de la inteligencia artificial y la sociedad del conocimiento. Y allí mi comentario final es lo que escribí un artículo hoy que salió en 5 días, se llama Primitivismo Productivo. El Paraguay va a seguir así o tiene que haber un cambio muy grande. Las crisis suelen generar cambios. Lo peor que le puede pasar al Paraguay no es luego la pandemia, ni el déficit fiscal, ni la inflación que vamos a tener ahora, sino que es que pasemos por la pandemia, pasemos por la inflación, pasemos por la sequía y en el 2024 sigamos igual. Eso es lo peor. Lo peor que nos puede pasar no es la pandemia, es que nada cambie y sigamos con el primitivismo productivo que funciona así. Tiene 2 características. Te vas a desarrollar extrayendo riqueza de la tierra. No vayas a pensar jamás
en extraer riqueza de la inteligencia humana. Ese es el modelito paraguayo. Y en segundo lugar, el pobrismo. ¿Y para el pobre qué hacemos? Ah, no, ahí está el Tecoponá. Para que no se enojen mucho y no rompan todo el Congreso, está el Tecoponá. Y esas dos características, que yo le llamo financierismo, que es con endeudamiento externo y con agropecuarismo, con espacio fiscal, seguir extrayendo riqueza de la tierra como hace 500 años. Yo no cambies nada y yo te prometo el desarrollo. Los Estados Unidos no se desarrolló así. Los tigres de Asia no se desarrollaron así. Ellos se desarrollaron con un Estado actuante, con el imperio de la ley, con la democratización de la agricultura, de la industria y del crédito. Y nosotros no estamos ni ahí. El modelo es hoy: plantar soja, vendeme a buen precio y yo te presto la plata, anoté yo acá, para tu infraestructura. Pero no cobre mucho impuesto para poder pagarme a mí la amortización y los intereses. No recaudes mucho, porque si recaudas mucho, tu presión tributaria sube, le vas a enojar a los empresarios, le vas a desestimular. Los impuestos le asustan a los empresarios. Y también no pagues tanto salario, porque las cargas laborales también le asustan a los empresarios. Y así venimos desde el 2004. Pues no pasó nada. No hay el desarrollo en Paraguay. $5.500 es el ingreso per cápita, y la promesa, el mito de que nos íbamos a desarrollar, ¿verdad? Con el goteo, no pasó nada. Y ahora llegó la pandemia, entramos ya en déficit fiscal, ya no tenemos superávit, ya se perdió el equilibrio cambiario, el dólar está encima de 7.000, ya se perdió el equilibrio monetario, ya tenemos inflación y ya se perdió el equilibrio fiscal, ya tenemos déficit. ¿Y ahora qué? Y vienen entonces nuestras élites con el enciclopedio sin educación emocional, ¿verdad? Y vamos a votar todo en el 2023 sin ningún tipo de educación emocional, y probablemente sigamos extrayendo riqueza de la tierra y mirando la lluvia. En vez de mirar Nasdaq, nosotros miramos cuánto llovió. Ese es el índice que miran los paraguayos. No es el Standard & Poor's, sino que mira cuánto subió el río y cuánto bajó el río. Eso lo hacía Alejo García, hacía eso, ¿verdad? Eso lo hacía Domingo Martínez de Irala, y hoy lo hace el Estado paraguayo. Seguimos después. Gracias, Miguel. Gracias, Víctor Raúl Benítez, por esta descripción en torno a lo que ve en términos económicos. Doctor Miguel Ángel Velázquez, usted es un médico de la Seguridad Social. Y cuando uno visita el hospital del IPS, no solo aquí en Asunción, sino en cualquier parte del interior, y encuentra gente acampando esperando a ver qué es lo que pasa con sus familiares que se encuentran al interior, y uno mira que el IPS factura $2 millones por día para cubrir la cuestión sanitaria y la cuestión jubilatoria, nos damos cuenta de que el problema había sido que no es la plata solamente. ¿Qué nos enseña en términos económicos esta situación de la pandemia y cómo lo padece usted como médico de la Seguridad Social? Es mi primera pregunta sobre la síntesis que hizo Víctor Raúl Benítez. Y el doctor Luis Villar, desde Coronel Oviedo, hace la siguiente pregunta: si cree necesario alguna reforma en el sistema de salud, y si es así, ¿cuál sería? Bueno, el tema IPS, Benjamín, es fabuloso. Yo tengo el 13 de marzo voy a cumplir 25 años en el IPS. Y el problema de IPS pasa por un cambio de una vez por todas en la Carta Orgánica. O sea, la Carta Orgánica del IPS debería reformularse, no solamente desde el punto de vista de la distribución del porcentaje entre aporte para jubilatorio y aporte sanitario, sino también a la capacidad que tenga el IPS de disponer, por ejemplo, de sus bienes muebles. IPS es una gran inmobiliaria, heredó un montón de propiedades. Ahí tenés el Hotel Guaraní, tenés el Hotel del Lago, allá en el que, bueno, se iba a hacer un centro para tercera edad. Tenés el Parque de la Salud, tenés el gran predio que está frente al Banco Central, tenés el gran predio que está ahí, que era de la Asociación Médica de IPS, que ya no es más, que se iba a hacer un supermercado, por suerte se paró, ¿verdad? Y IPS no puede
vender o comprometer o por lo menos hacer algún tipo de negocio con eso. ¿Por qué? Porque la Carta Orgánica le impide. Entonces hay que hacer una revisión profunda de la Carta Orgánica, darle más facultad para manejar fondos, que deje de comportarse como una inmobiliaria en otras épocas, ahora ya no, ¿verdad? Pero hay un montón de cosas que no pueden tocarse, increíbles. Requiere, sí, el tema con IPS pasa en que vos vas a abrir 5 hospitales centrales, si es la complejidad del hospital central, los 5 se te van a llenar. ¿Por qué? Porque lo que vos haces es crear una necesidad. Duele muchísimo ver que la gente está acampando. En el momento más duro de la pandemia, yo nunca pensé vivir eso, pero parecía una guerra. Vos entrabas al hospital sorteando las carpas y el guardia llamando por parlante a la gente, y ese llamado uno ya sabía lo que significaba. Una cosa de loco, ¿verdad? Yo nunca pensé vivir ese. Si había un apocalipsis, yo creo que ese era, ¿verdad? Entonces, primero urge una reformulación de la Carta Orgánica. Sí o sí, necesitamos un poquito más de autonomía. Recordar que la función principal de IPS no es la sanitaria, sino es la de la previsional, la de la jubilación. Pero ya que se asumió la función de la salud, mejorarla, obviamente, muchísimo más con IPS, como yo siempre le digo al paciente, te salva. Te va a salvar una neurocirugía, una cardiocirugía, un tratamiento oncológico, pero tenés que andarle detrás. Y ese andarle detrás es lo que tenemos que solucionar. Tenemos que solucionar, aceitar los mecanismos existentes, barrer con lo que no está bien y reformular muchas prácticas desde el punto de vista de atención al paciente. Y también desde el punto de vista de atención al jubilado. O sea, tratar de darle mucha más facilidad y más accesibilidad a las personas para que puedan disfrutar los años que le quedan con su jubilación. Eso desde el punto de vista de la política de salud. Es toda una discusión el tema de la centralización o descentralización de la salud. Que el riesgo de centralizar, la ventaja de centralizar la salud es que tenés mayor control. La ventaja de descentralizar es que tenés mayor celeridad en los procesos. Ahora, si vas a descentralizar la salud, tenés que tener 18 con modelos económicos, consejos económicos que controlar. Cuesta muchísimo eso. Entonces, sí hay que ver si nosotros vamos a apostar por una salud paliativa como es la que tenemos, o si en algún momento vamos también a orientarnos hacia la salud preventiva. Lo cual no significa que dejemos todo lo que ya está y que se muera la gente y vamos a empezar a prevenir para los que vienen. No. Simplemente tratar de, en primer lugar, hay que profesionalizar la carrera de salud. ¿Qué significa eso? Yo tengo que pagarle bien a un médico, a una enfermera, tengo que pagarle bien a un personal de blanco que está calificado, un técnico en radiología, un técnico superior en radiología, una licenciada que es en enfermería, que son 4 años de tecnicatura más 2 de licenciatura, a un médico especialista que son 6 años de facultad más 1 año de internado más 3 a 5 años de especialidad más otra vez 2 o 3 de su especialidad, y le estás pagando un sueldo de 5.800.000 o de 4.500.000 en el caso del ministerio. Entonces vos lo que haces es médicos taxi, o sea, médicos que tienen que salir de un lado para ir a cubrir en otro. Bueno, puede estar pagándole esa suma a un terapista que está 12 horas arriesgando su vida, arriesgando un montón de cosas. ¿Qué significa? Modelo taiwanés, yo estuve 3 veces, vos estuviste también, Benjamín. Modelo taiwanés de salud. Modelo taiwanés de salud te paga muy bien el Estado. Vos puedes prestar salud o en un hospital público o un hospital universitario o en salud privada, ningún problema, ¿verdad? Pero solamente allí. Yo no puedo tener un consultorio aparte. O sea, si yo voy a dedicarme a tener un consultorio aparte, no puedo trabajar en el sistema de salud. Entonces, mi dedicación a full time es de 7 de la mañana a 5 de la tarde. A partir de las 5 de la tarde soy libre de ir a caminar, trotar, qué sé yo, aprender piano, guitarra, corte y confección, lo que yo quiera. Puedo vivir mi vida. Tengo calidad de vida. No tengo que salir, entrar a las 6 de la mañana, salir corriendo para poder entrar a las 6 de la tarde en otro lado, no dormir, no bañarme, no comer. Y mi calidad de vida disminuye y me muero a los 55, 58 años y antes de jubilarme a los 60, 65. Entonces, hay que profesionalizar, hay que mejorar la erogación de los médicos y con eso también la exigencia, ¿verdad? Lo que es infraestructura se puede conseguir. Lo que es infraestructura podemos alcanzar.
lo que es capacidad humana, Paraguay tiene muchísima capacidad humana. Solamente que mucha capacidad humana que no está teniendo lugar o no quiere optar por trabajar. Yo conozco médicos excelentes, compañeros míos extraordinarios, excelentes, en todas las especialidades que no trabajan en el sector público. ¿Por qué? Porque les es más redituable trabajar en el servicio privado, o sea, trabajar en su consultorio privado. Y el Estado tendría que ser el primero en querer que esa gente trabaje para sí misma. Entonces le pago un sueldo que me corresponde y así mismo le exijo. Otro mecanismo sería el pago por productividad a la gente que está. ¿Qué significa el pago por productividad? Si yo soy un médico desagradable, la gente no va a querer consultar conmigo. Entonces voy a tener 2, 3 consultas al día, 6, 7 consultas a la semana y que me paguen por consulta. No voy a marcar y ir a dormir la siesta o voy a, encima el sueldo no es bueno y ese marco y no trabajo otra vez, ¿verdad? Entonces yo te digo, bueno, te voy a pagar por paciente. ¿Y cuánto te voy a pagar? Y te voy a pagar 50.000. Una miseria de repente puede ser 50.000 que te pague, porque en el consultorio cobramos más. O te pago 30.000, pero yo hago 20 pacientes por día, que es lo que yo hago usualmente. Son 600.000 en un día. Por 5 días, ¿verdad? Como al diario, son 3 millones. Y 3 millones por 4 son 12 millones. Me reditúa muchísimo más hacer 12 millones para trabajando para el sistema público y después tengo libre el resto del día. Puedo hacer otras cosas. Entonces me explico con esa forma. Hay formas distintas de reformular esto. Respondiendo un poquito a lo que es política de salud. Es una macro política y una política más pequeña. Hay que cambiar todo, pero hay que empezar por contratar a los mejores y pagarles bien. También está con nosotros Ignacio Núñez desde Caacupé. Él es un filósofo y también tiene su espacio para el comentario y para la pregunta al doctor Miguel Ángel Velázquez. Buenos días, bienvenido Ignacio Núñez. Buen día, doctor Benjamín. Gracias, muchas gracias. Buen día, doctor Miguel Ángel. Un gusto conocerlo. En realidad, lo conocí de una forma chistosa, doctor. No sé si chistosa, pero en la semana nos reunimos en la Asociación Cultural y pasaron un video de usted, de su juventud, en el que participaba en un concurso parecido. La venta del CD. Sí, creo que era así. Era bastante joven, dicho sea de paso, y le dio paliza a sus contrincantes intelectuales en aquel entonces, ¿no? Doctor, nosotros nos reunimos y estábamos analizando qué pregunta podemos hacerle al doctor Miguel Ángel, ¿no? Y hay un enfermero y abogado y una serie de, digamos, de personas de distintas profesiones. Yo quiero hacer brevemente un pequeño análisis, doctor. Usted afirma el cerebro del paraguayo es particular. Me da la sensación, cuando hace 4 o 5 años atrás estudiábamos filosofía de la mente, del libro de Juan José Sanguinetti, que es un filósofo y filósofo de la mente, analizaba, veía una diferencia entre la mente y el cerebro, doctor. O sea, no, hay una dependencia, definitivamente, pero la mente no es simplemente sinapsis del cerebro. Es un poco más que eso. Es mucho más, de hecho. Y no como, digamos, la visión reduccionista de ciertos sectores del materialismo, de la neurociencia, reduce todo a la sinapsis del cerebro. Y quiero hacer una relación con lo que Cecilio Báez, yo no sé si Cecilio Báez tenía conocimiento sobre neurociencia o sobre el funcionamiento del cerebro, pero en su obra El cretinismo del hombre, Dictadura en Latinoamérica, en el prólogo aborda la cuestión del cretinismo del hombre paraguayo, donde afirma que el paraguayo luego el cerebro del paraguayo no hace mucha sinapsis porque come mandioca, harina, almidón y produce grasa y va al cerebro, y se meten en algunas cuestiones que yo no sé si es científica o no, pero es bastante interesante, ¿no? Entonces, doctor, eso es lo primero. Lo segundo, usted hace una afirmación bastante interesante, doctor, cuando afirma que al final la ciencia nos salva. Ese es un discurso ilustrado del siglo XIX, cuando endiosaron a la razón, ¿verdad? Todos los problemas de la humanidad serán solucionados por la diosa razón, y específicamente la razón que hace ciencia.
En el siglo XX, ¿verdad? Especialmente en la primera mitad, las guerras, las catástrofes producidas por la razón científica, o por el hombre de razón científica, dan un poco una antítesis a esa afirmación, doctor, y aparece una obra de uno de los miembros de la Escuela de Frankfurt que se llama Max Horkheimer, Crítica a la razón instrumental. El problema es que alguien traicionó los proyectos de la razón. Y en vez de traer todo el progreso que prometía, trajo una serie de catástrofes, ¿no es cierto? Entonces aparece después otro periodo de la humanidad, que es el hombre posmoderno, que sigue siendo el mismo hombre moderno, pero sospechando del discurso de la ciencia, doctor. No sé si va bien ahí la cuestión, ¿no es cierto? Entonces, pensar que el hombre de ahora se mantenga como con cierta sospecha con lo que trae la razón, no digo que sea lógico, pero me parece bastante razonable en atención a lo que ha pasado en el pasado. Es un poco en el análisis, doctor. Entonces, yo quiero hacerle 4 preguntas, doctor, que en realidad son 4 preguntas que surgió ahí de la asociación, ¿verdad? Vamos a preguntarle esto. ¿Qué le vamos a preguntar al doctor Milman? Vamos a preguntarle esto. Lo primero, doctor, es si para usted existe o no, voy a decir las 4 preguntas de seguida. Lo primero es si existe o no un fascismo farmacéutico. La segunda, ¿por qué las personas vacunadas se siguen muriendo? O sea, no en mayor cantidad, pero siguen falleciendo personas vacunadas. El tercero es si el pase sanitario, quizá un poco más político ya, es necesario para una persona sana que no se haya vacunado. Y el cuarto, doctor, ¿por qué se da la cuestión del conflicto científico-medicinal entre la cuestión de la vacuna Pfizer y Sputnik? Por ejemplo, un ciudadano que se haya vacunado con el Sputnik no puede entrar en la Unión Europea, por ejemplo. Entonces, esa un poco, doctor, la inquietud que surgió del grupo y hago llegar a través de este medio. ¿Me vas a hacer por alguna pregunta? Sí, sin problema. Pero te respondo primero lo de tus 2 primeras inquietudes, así que globalmente. Hablaste de cerebro-mente y es como hablar hardware y software. ¿Qué significa eso? El cerebro es el hardware, es la computadora, el teclado, el mouse. Y el software es lo que te permite funcionar. El cerebro solo no me sirve, es lo que yo estudio en la facultad en primer curso, en el cadáver. Y volviendo también sobre nuestros pasos, enseñar sobre el cadáver del muerto para nosotros, anatomía está perfecto, pero ya cambió el paradigma de la docencia y nosotros tenemos que enseñar anatomía del vivo. Entonces tenemos que enseñar el hardware, sí, y el software, ¿está? O sea, para hacer un paralelismo. Yo no puedo tener una computadora sin programas, no puedo tener un programa sin computadora, o sea, las dos interactúan. Llevándolo al punto educativo, y lo llevo al punto más sensible, que como decía Decilio Báez, yo no voy tanto a la mandioca. Sí, la mandioca tiene una corteza que hay que sacarle bien porque es la que absorbe todo el yodo, eso es cierto. Pela bien la mandioca para comer, pero la mandioca es muy rica. Pero bien pelada, porque la corteza es la que te absorbe el yodo, eso es cierto. Pero a lo que yo voy, y vamos al caso del alumno que va en el campo todos los días a la escuela. Tengo hardware, tengo cerebro, pero ese alumno viene mal dormido porque durmió con calor, mosquitos, en una cama entre 5 o 6. Ya le costó luego llegar al colegio. No desayunó, no tiene glucosa. Se sienta en un aula con suerte, tiene techo, no tiene ventilación. O sea, no tengo oxigenación. El cerebro se nutre de glucosa y oxígeno. Y yo pretendo que aprenda. Tengo hardware, le trato de meter el software, pero no tengo. O sea, no tengo sustrato. Entonces, ahí va de la mano lo que es todo lo que es educación, no solamente contenidos, sino también alimentación. Yo para educar necesito un alumno bien dormido, medianamente bien nutrido, no con mandioca y reviro como es en el sur, o mandioca y cocido, o cocido y galleta a cualquier lado, sino que por lo menos algo básico para que me puedan producir elementos que le permitan a este alumno grabar las cosas, neurotransmisores que le permitan hacer sinapsis, que el tema que usaste para poder crear conocimiento. Entonces no vamos a ir con la educación adelante si no tenemos hardware y software. O sea, si tenemos solamente cerebro
y no tenemos mente. Y muchas veces el cerebro ya viene de fábrica dañado por trastornos relacionados al consumo del yodo o la nutrición de los padres. O sea, es muy complejo el tema. El segundo punto que dijiste, en un momento dado en el siglo XX se perdió la fe en la ciencia porque apareció lo que nosotros conocemos como posverdad. Sin embargo, la posverdad también hace perder, lamentablemente, lo que nos gusta filosofar un poco, le hace perder seriedad, porque en este momento cualquiera, como decía Humberto Eco, cualquiera con redes sociales se permite opinar, cualquiera se permite filosofar, todos son virólogos, así como todos son técnicos de la selección paraguaya. Ahora, esta semana vamos a descansar un poco los médicos, porque todo el mundo va a ser técnico, y después volverán otra vez a ser virólogo, ¿verdad? Entonces también la razón está perdiendo fuerza. ¿Por qué? Porque hay muchas vertientes de la razón. ¿A quién le creo? A esta gente que tiene título, que dice que tiene título, pero realmente son pagados por la farmacéutica, bla, 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 esto que lo otro. O a esta gente que dice lo que yo quiero escuchar, pues verdad. Entonces también la razón pierde. Y esa devaluación, tanto de la ciencia como de la razón, a mí me preocupa. Porque si evalúas la razón, no vas a poder evaluar que la ciencia está triunfando. Pero tampoco es darle todo el crédito a la ciencia. Obviamente, ciencia sin razón, yo no me voy a estar poniendo una vacuna en fase 1. ¿Qué significa? Que estoy probando en laboratorio. Esta vacuna es de fase 3 y realmente estas vacunas están en fase 4. ¿Qué significa? En grandes poblaciones con grandes resultados. O sea, fase 3 significa en grupos pequeños con resultados controlados. Ahora ya el mundo está vacunado. Entonces, vamos creo que a tu primera pregunta, el tema del fascismo farmacéutico. Yo diría plata. Todo es plata en el mundo. O sea, no vamos nosotros a negar. De hecho, estamos hablando con 5 días, que es uno de los el medio principal de educación financiera del país. Todo es dinero, ¿verdad? De hecho, para el desarrollo científico se necesita dinero. La salud es dinero. Yo no puedo, o sea, está bien, yo no puedo pretender que el paciente vaya a mi consulta y no me pague, pues yo tengo que pagar otras cosas, pagar mi servicio, tengo que comer, pagar mis impuestos, darle de comer a mis hijos. O sea, no hay presunción de gratuidad. Yo no hablaría de un fascismo de los laboratorios, sí hablaría de una defensa de sus intereses. Y a mí me interesa que los laboratorios le vayan bien, porque así van a seguir produciendo cosas. ¿Qué hay detrás? No soy conspiranoico, pero me gustaría que en algún momento también como dijo Benjamín, se aclare por qué tardaron tanto en sacar las rehenes. Si es un temor excesivo o había otras cosas que funcionaban mejor, todo puede pasar. Pero lo cierto es que en este momento nos están salvando Pfizer, nos está salvando el Instituto Gamaleya con la Sputnik, nos está salvando Moderna, nos están salvando los laboratorios con la ciencia. Tu segunda pregunta era respecto a... ¿Por qué siguen muriendo algunos de los vacunados con 2 dosis y siguen muriendo, ¿no? Porque la vacuna no te previene tus factores previos. O sea, yo estoy vacunando a una persona relativamente sana, pero yo no te estoy vacunando contra tu diabetes descontrolada, contra tu hipertensión descontrolada, contra tu cardiopatía descontrolada, contra tu proceso oncológico. Si vos ves todos los pacientes, fíjate, pero te puedo decir casi que con seguridad todos los pacientes menores de 40 que murieron en la última semana, creo que son 3 o 4, todos son no vacunados. O sea, excluimos a esa gente. Vamos a lo de más de 40, 45, 50. Fíjate cuáles son los pacientes que fallecen. Son los pacientes que tienen comorbilidad. O sea, una diabetes descompensada, obesidad, hipertensión y cardiopatía, que quiere decir, toman 2 o 3 medicamentos para el corazón. O son pacientes que evidentemente llegaron tarde. O sea, yo no puedo prevenir no puedo, por más que tenga 3 dosis de vacuna y una comorbilidad, yo llegué tarde al hospital, ya llegué necesitando mascarilla o ya llegué necesitando intubarme. No puedo pretender que me salven las vacunas. Lo que hacen las vacunas es minimizar el impacto. Pero, bien lo decía en estos días el doctor Morini, es una ruleta rusa. Esto es cierto, una ruleta rusa. Porque no sabes cuánta carga viral tenés y el estado inmunológico que tenés. Y eso va muy de la mano con el estado nutricional. ¿Cuántos de los paraguayos toman las vitaminas correctas, que son las que fortalecen el sistema inmunológico? ¿Cuántos de los paraguayos toman naranja? Nosotros vamos al Valle de la Naranja hace unos años. Ahora nadie toma casi naranja, toman todo industrializado. Ahí se fue la vitamina C. Esos jugos envasados no tienen ya vitamina C, se oxidó. Entonces, tenemos una serie de deficiencias, como te digo, otra vez nutricionales. Entonces, todo eso conspira. La vacuna no es un salvoconducto para hacer lo que uno quiere. La vacuna es una garantía de que le vas a dar más batalla al tema. Pero si tenés una comorbilidad, estás complicado.
Es el momento en que más tenés que cuidarte. Si vos haces la estadística, vas a ver que todas las personas que fallecieron ahora post vacuna con 2 y 3 dosis, con esquema completo que se dice, es por gente que tenían comorbilidad o llegaron tarde. Eso te puedo asegurar. O sea, no es una garantía el tema de la vacunación, pero ayuda muchísimo y muchísimo. Fíjate que el 95% menos de 91% menos de mortalidad en los paraguayos es muchísimo. Otra pregunta que me habías hecho era... El pase sanitario, doctor, yo creo que es una cuestión más política, ¿verdad? ¿Es necesario para una persona que está es sana? Es una cuestión de salud pública. El pase Bueno. sanitario es una cuestión de salud pública. Yo estoy de acuerdo, no por una cuestión segregacionista. Vamos a dejar de politizar la medicina y la ciencia. Acá no es cuestión de politizar. Y de ahí respondo tu cuarta pregunta. No puedo dejarla... hubo fallas desde el punto de vista de Rusia de no pasar documentación a tiempo, sí, pero obviamente esto es una cuestión política, de que se dejen de joder, pero ya están mucho más allá de nuestro alcance. Pero sí, evidentemente que vos no puedes entrar con la Sputnik, una tontería, la Sputnik es una vacunaza, era una flor de vacuna, y acá lo demostramos, una vacuna muy segura. Entonces, ahí respondo a tu cuarta pregunta. Y la tercera, no es una cuestión política, tenemos que dejar de politizar toda la ciencia. La ciencia no es política, la ciencia es... aconfesional, es apolítica, no puede estar sesgada por eso. Yo tengo que tener la garantía de que si yo me cuidé, y Macron lo lleva al extremo porque es un ridículo, ¿verdad? Pero no deja de tener razón. Si mis hijas se vacunaron, entonces que se queden adentro los que no se vacunaron, y sí, bueno, él es muy desafiante, ¿verdad? Pero para mí es justo que cuando te vaya a un evento masivo, exija la posibilidad de que todos tengan vacuna. O por lo menos eso de la segregación del 20 que se hacía en el estadio es una tontería, porque al salida te mezclas con todos. Los vacunados van a salir 10 minutos más tarde. Mentira, no se puede hacer eso, ¿verdad? Entonces, sí, el pase sanitario, como en otros lugares, el pase sanitario, si querés usar como un mecanismo coercitivo, esa es otra discusión filosófica, ¿verdad? Pero sí la persona tiene que pasar, y ahí falla la comunicación que le decía Benjamín al principio. No supimos comunicar las ventajas de la vacuna. Pero yo estoy a favor del pasaporte sanitario. Yo necesito que mis hijos vayan a la escuela. Y si tienen que ir en colectivo, vayan en colectivo y que vayan con un ambiente seguro, con gente vacunada. Yo necesito salir qué sé yo, con mi señora a bailar a la noche. O necesito irme a un concierto. Yo estoy esperando a verle a Soda Stereo hace 2 años. Tengo mi entrada pagada. Necesito saber que voy a estar seguro de ese 2 de abril que me voy a ir. ¿Por qué? Porque sé que voy a estar con gente vacunada y gente que si yo que va a ver el virus circulando y me va a pegar el virus, listo, tengo menos posibilidades de contagiarme. O si me voy a contagiar, evidentemente voy a tener menor carga viral porque esa gente no está desarrollando, se está defendiendo dentro de su sistema inmune. Es una cuestión lógica. Dejemos de politizar y de llevar a la estupidez supina de que mi libertad es tu libertad. ¿Y dónde está mi libertad de no enfermarme? O sea, el derecho mío comienza donde termina, o sea, el derecho de ellos termina donde comienza mi derecho a no enfermarme. Y ese es un derecho básico. Y si el gobierno todavía no tiene las pelotas para poner el pasaporte sanitario, lo tiene Argentina, lo tiene Bolivia. Les saludo a mi gente, mi amigo de Bolivia que están escuchando, no están viendo, no van a dejar que yo mienta. Lo tiene Brasil, lo tiene Uruguay, lo tiene Chile. Son los únicos que no tenemos pasaporte sanitario. Y no es excluirte de la vida, es directamente, no vas a participar, mi rey. Sencillo, es tu opción, yo respeto tu opción, pero respeta mi opción de no contagiarme contigo. Así nomás. Doctor Miguel Ángel Velázquez, desde Francia, Isidro Guerrero Cabrera dice: la educación es asumida por todos los gobiernos y el Estado por el pueblo elector como el mejor ascensor social, si no es el único. Y este ascensor funciona maravillosamente. ¿Cómo aplicarlo en un país como el nuestro, no estructurado, que todavía se mueve en un cachapé, cuando nosotros deberíamos estar en otro tipo de dimensión? ¿Qué es lo más absurdo que escuchó usted durante todo este tiempo en términos sanitarios, doctor Miguel Ángel Velázquez? Mira que podemos hacer un libro, ¿eh? A ver, ¿qué es lo más absurdo que escuché? Que hay gente que se muere por vacuna. Yo sé que hay gente que puede complicarse por vacuna, pero hay gente que se muere por vacuna después de un trasplante y dando nombre de médicos, involucrándole a médicos que trabajan todo el día en ese tipo de cosas. Son cosas estúpidas. Hay gente que está muriendo, que está teniendo complicaciones. Hay complicaciones relacionadas a la vacuna, siempre las hubo. Pero que una persona muera 3 o 4 meses después de vacunarse por la vacuna, a ver, son cosas que
Tenés que tener mínimo un poquito de prueba, una prueba por lo menos, para hacer una aseveración así, una prueba forense. Le llamamos a nuestro amigo Pablo Lemiri que nos explique, ¿verdad? Si le hizo la autopsia o no. Son cosas que evidentemente, y sobre todo que las vacunas no sirven, o los motivos por los cuales no te vacunas. O sea, porque no quiero, porque le tengo miedo, porque, o sea, los motivos son de los más variopintos y muchas veces no te quieren responder cuando le preguntas. No, y no, y no. Ese, ¿cómo se llama? No sé cómo llamarle, pero esa ser parco del paraguayo para responder no, 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 no. ¿Verdad? Y bueno, ese tipo de cosas a mí me asombra, me asusta y me da pena. Toda una mezcla de cosas a la vez. ¿Para qué? Después preguntar, ¿para qué seguir medicina? ¿Para qué seguir medicina? El caso de Limpio, la chiquita que llegó sin signo de vida Limpio, que atropellan los papás, siempre el médico tiene la culpa. Y resulta que la chiquita en paro respiratorio, primero al médico Ñaná. El médico Ñaná le había intoxicado todo ese tiempo con un montón de cosas. Y todos le van a pegar al médico en el centro de salud, pero no hacen nada al médico Ñaná. No, yo decía que era Arurú, nomás por eso le llevé al médico. Esas cosas a mí me pueden llegar a, no sé, pensar dejar la medicina y abrir, no sé, un bar, algo así. Pero bueno, seguí porque es lo que te gusta y porque vos crees que en algún momento esto va a cambiar. Hay una cuestión casi metafórica que ocurrió en el día de ayer, en donde 8 personas mueren después de visitar a un médico Ñaná. Quedan muertos en el camino cerca de Coronel Oviedo. Los 8 muertos y 2 más que pueden morir en el día de hoy fueron detrás de un médico Ñaná. Esa es una... Ni siquiera vacuna. No, médico Ñaná. La inteligencia y las aplicaciones, Víctor Raúl Benítez, en términos, si uno relaciona las inversiones en materia sanitaria, usted que sigue mucho la inversión social, vamos a aprender a que tenemos que invertir más y mejor en materia de salud después de toda esta experiencia, o toicola toicoa, tomanola tomanoa. ¿Esa es la política? Sí y no. En el 2000 se gastaba 4,4%, acá noté en mi cuaderno, sobre el PIB en salud. En el 2011, 6,3%. Con todo eso, les informo a vosotros, les informo que apenas el 28% de la población paraguaya tiene seguro médico en el Paraguay o tiene una cobertura médica. Y por ende, el 49% de los gastos de salud son de bolsillo. Pero hay otro dato más. Hay un concepto que se llama gasto catastrófico de salud. Eso es cuando más del 40% de lo que ganas en un momento dado se te va a salud. Un accidente de moto, lo dijo el doctor Mime recién. Se llama gasto catastrófico y gasto empobrecedor también, otros le llaman, tiene una diferencia. Para que tengas una idea, el 60% de los hogares paraguayos tuvieron gastos catastróficos en los últimos 5 años. Y el 73% de los hogares pobres tuvieron gastos catastróficos en los últimos 5 años. Y el 15% de todos los paraguayos tuvieron gastos catastróficos en los últimos años. Y dice el doctor Mime, hay que cambiar en el IPS nomás, que es lo que él tocó, hay que cambiar la gobernanza, hay que cambiar los estatutos, PEA y AMOA. En un libro que yo leí, un estudio que hizo Hugo Roy, expresidente del IPS, dice, el sistema de salud paraguayo es un caos, está todo fragmentado el sistema, la gobernanza es un quilombo, yo eso nomás traduzco. No hay una buena rectoría, es como el agua, todos tocan en el agua, todos tocan en la salud. Tocan en el portugués, todos se meten, y entonces es un guarará, es un gran guarará. Tanto en la compra, en la prestación de servicios, nada está delimitado. Firma Hugo Roy, Mentu es su empresa. La pregunta que le hago al doctor Mime, la gobernanza es un tema político y gastar más en salud es un tema económico, político-económico. ¿Qué hay que hacer en el Paraguay? Entonces, doctor Mime. Establecer prioridades. Hay que establecer prioridades. ¿Qué es lo que realmente funciona y qué realmente no funciona? Copiar modelos, Víctor. Nosotros tenemos modelos muy exitosos. A ver, vuelvo a citar Taiwán porque conozco, repito, 3 veces estuve, Benja también estuvo. Yo estuve estudiando el modelo de salud allá.
ellos empezaron, no te olvides que ellos como nación tienen un poquito más de 100 años, ¿no? Es un país que es más chico que nuestra región occidental, que nuestra región oriental, y tienen 4 veces más habitantes, ¿verdad? Y como país se han desarrollado, sí, está bien nuestra cultura, todo lo que sea, entonces vamos otra de vuelta a la cultura. Pero nosotros tenemos que copiar modelos exitosos de gente que está dispuesta a compartirlo, en todo sentido. Ellos comparten el know-how, porque a ellos les conviene que el país ande bien, porque necesitan un aliado sano y vigoroso, de los pocos que le quedan gracias a la opresión de los chinos, ¿verdad? Y también te van a dar mecanismos. Ellos compartieron con nosotros en su momento el sistema de telesalud, ¿verdad? Que al final no prosperó como tenía que prosperar. Pero es así. Entonces, si tenemos modelos que copiar, tenemos gente dispuesta a enseñarnos, hagamos. Y si no hacemos un sistema taiwanés, hacemos un sistema adaptado, pero realmente es algo, hay que empezar. Porque nos pasamos tapando agujeros y sacando agua del barco que se está hundiendo. Y eso lo vimos ahora en la pandemia. Entonces es cuestión de dar el primer paso. Y eso se llama política de Estado. Es sentarse todos los sectores políticos, la izquierda, la derecha, el centro, los de arriba, los de abajo, los del medio, y decir, señores, vamos a hacer un proyecto país en salud. Así como se hizo en economía, quieras o no, de forma indirecta, hace 20 años, 25 años, que más o menos, 20 años que tenemos más o menos el mismo sistema. Y más o menos eso nos permite capear los temporales, ¿verdad? Pero tenemos que tener una política de salud estable. No puede ser que el que venga borre lo que hizo el otro porque era el otro. No, señores, vamos a hacer una agenda país y nos comprometemos y firmamos y refirmamos esto cada vez que arranca un nuevo gobierno. Pues reafinemos la mirada sin perder de vista los ejes y nos vamos adelante. Dejar un poco las apetencias personales y partidarias en pos del país, si no, es la víbora que se come la cola. Y basta. O sea, yo no sé cómo nuestro país, vos sos economista, nuestro país es inmensamente rico. Venimos sufriendo desde la época de Francia y de López que no producimos más nada sin que nos hayamos consumido nosotros mismos o nos hayan comido de afuera. Y seguimos. Tipo Argentina, ¿no entendés cómo con gobierno así, y seguimos. Entonces, alguna vez tenemos que darle lugar al crecimiento, no al fondear nomás el barco para llegar, ¿verdad? Y nunca llegamos. La figura que utiliza el doctor Miguel Ángel Velázquez es el tema de sacar agua de un barco que se hunda. Es una metáfora muy, muy complicada y muy dura eso. Y se parece a aquella expresión que dijo un voluntario del Cuerpo de Paz, que se pasó 3 años en el Paraguay y dijo, yo no les entiendo a ustedes los paraguayos. Pendembobug, porque él hablaba guaraní, se llamaba Guy Musman. Pendembobug son pocos, 7 millones de habitantes. Tienen un territorio igual al estado de California, de donde yo soy originario. 406.752 kilómetros cuadrados. Tienen agua e hidroenergía en abundancia. Y yo le dije, ¿y eso cómo termina? Y yo les diría a ustedes, los paraguayos, va el APUCAP de paraguayo. En este momento, menos del 50% de la gente se ha vacunado. Hay vacunas, dice que faltan vacunar 1 millón de personas en el Paraguay y hay 1 millón de vacunas disponibles. Y se ha pedido que no se envíen más vacunas porque se va a perder todo. Se tiraron 22.000 vacunas en noviembre, regaladas de los españoles. O sea, yo le hago una pregunta directa y franca al doctor Miguel Ángel Velázquez. ¿Va él allá de paraguayo en materia de salud? El hueso perdido, Benjamín. No entiendo. Yo realmente no. Mira que eso tenemos que sentarnos con Ignacio, por ejemplo, a filosofar. ¿Qué onda el paraguayo, verdad? Porque es una cuestión neurocientífica, filosófica, antropológica, sociológica. Porque en el momento en que no había, era porque no había. Cuando hubo, que era la Pfizer. Y cuando hubo la Pfizer era porque a mí me gusta la rusa. Y cuando me gusta la rusa es porque es la china. Y al final no, la vacuna mata a la gente y no funciona. Y no puedes decir que son solo unos poquitos, porque 1 millón de personas nos faltan para llegar al es demasiado poco. Nos faltan para llegar esa es la gente, en ese sentido sí le doy la derecha al Ministerio de Salud. Está buscando por todos los medios, te ponen los shopping, te ponen en todos los lugares. Entonces, en ese sentido es un fracaso como sociedad. No es un fracaso del gobierno, mira que yo soy critiquísimo del gobierno, pero no es un fracaso del gobierno en este caso, es un fracaso como sociedad, hemos fracasado como sociedad. En este momento hay que dejar de lado
no sé, la iglesia, ¿qué hizo para que la gente se vacune? Nada. Las iglesias. Hay una iglesia que dicen que no se vacune. Esa iglesia evidentemente está destinada al, no sé, al apocalipsis, ¿verdad? Pero a la iglesia como factor influyente en la opinión pública, ¿qué hizo para que la gente se vacune? Nada. Nada, absolutamente nada. Los medios de prensa a veces voy a decir, ya no nos quieren más escuchar, Benjamín, porque ya están podridos escucharnos diciendo las mismas cosas. Entonces, ni siquiera por cansancio le podemos ganar. Entonces, realmente, ¿hacia dónde vamos? ¿Qué es lo que queremos? Es una gran pregunta que yo no te puedo responder. Si te pudiera responder, creo que ganaría el Nobel en paraguayología, pero no lejos. Bueno, Ignacio está preparando una maestría en ese terreno, que es aquello que tenemos que aprender, porque yo quiero concluir de que somos una sociedad enferma. Dice que el 80% de las consultas de los paraguayos a los médicos son de supuestas enfermedades. Uno cree que está enfermo y a hacer la médico es dame. Pero en realidad lo que quiere a lo mejor es socializar algo que le pasa y que es mucho más complejo que eso. Este es un país también que tiene una notable capacidad de creerse médico. Cada paraguayo sabe lo que hay que hacer con remedios naturales para cada tipo de dolencia. Cada paraguayo es un médico ñaná en potencia. Entonces, en un mundo de este tipo, en donde usted, Ignacio, quiere hacer una tesis doctoral sobre la filosofía, ¿qué tan enfermos estamos? Y yo cada vez que miro la cantidad de médicos políticos que hay, yo no creo que haya proporcional a la cantidad de habitantes tantos médicos metidos a políticos. Cada médico nos cuesta $75,000 formarlos. Miguel Ángel Velázquez me costó a mí y a otros paraguayos $75,000 su formación en la Facultad de Ciencias Médicas de la UNA. O sea, es un montón de plata para que después se dedique a ser senador. Tenemos Desiré Masi, tenemos Querey, tenemos Filisola, tenemos Bachi Núñez, tenemos un montón de ellos. ¿Por qué nos pasa? ¿Estamos muy enfermos, Ignacio? Que necesitamos que los médicos nos den la sensación de que van a resolvernos los problemas de la política. Mira, doctor, quiero mencionar a uno de los personajes que el doctor Miguel Ángel aludió, pero no Elio Vera, sino Monseñor Saro Vera, que tiene una obra que se llama El paraguayo, un hombre fuera de su mundo. Y Monseñor Saro Vera narra que fue a Buenos Aires a estudiar bajo el régimen de los jesuitas y estudió como 7, 8 años, y cuando volvió a su diócesis, Villarrica, el obispo lo mandó a un pueblucho, a un pueblo en la zona rural, ¿no? Y él quería revolucionar con todas esas ideas que él trajo. ¿Sabes qué? Vamos a cambiar esta situación, ¿no? Y él procuró y trabajó, dice Monseñor Saro Vera, 5 años de su vida tratando de cambiar la mentalidad del paraguayo. Y lo único que consiguió fue fracaso y más fracaso. No cambia el paraguayo. Y entonces él escribe esta obra, El paraguayo, un hombre fuera de su mundo, donde describe la relación que el paraguayo tiene con distintos elementos de la convivencia. El paraguayo y la riqueza, el paraguayo y el poder. Y yo creo que ilustra como anillo al dedo, digamos, la manera de ser el paraguayo. Entonces, mi tesis, doctor, en base a lo que estoy investigando, estoy estudiando, es apostar a la educación. Yo soy bastante ilustrado en ese sentido. Al final, como dice el doctor Miguel Ángel, y como sostiene Marcus Gabriel, el pensador de preponderancia en la escuela alemana, que escribe un artículo en ese libro que se llama Sopa de Wuhan, donde se reúnen todos los filósofos actuales. Al final, la ciencia nos va a salvar. Entonces yo creo que, doctor, hay que apostar a la razón y a la educación. Y es un resultado que vamos a ver a muy largo plazo, atendiendo toda nuestra historia, ¿verdad? En el cual hay generaciones y generaciones que no recibieron las circunstancias, digamos, las situaciones y la educación necesaria. Entonces, apostar a la razón, a la línea del doctor Miguel Ángel, la ciencia nos va a salvar. Apostar a la razón.
Víctor Raúl está todavía en San Pablo. Para redondear justamente la última parte de nuestra intervención. Si no, me gustaría, sí, ¿cuál es el aprendizaje de todo esto? ¿Cuán enfermos estamos los paraguayos? Porque usted también está allí en San Pablo, en Brasil, que la cantidad de gente tabú que hay, el jeito paraguayo es tan jodido como el tecó paraguay. Gente y tabú hoy la Brasil, pero en cantidades industriales. Entonces yo a veces digo, no somos demasiado duros y lapidarios con nosotros, pero nuestros vecinos, diablos. Yo veo Jornal Nacional todos los días a las 8:30 de la noche y veo la cantidad de gente torpe y tonta que hay en el Brasil y todavía decimos no somos solamente nosotros. ¿Qué tan enfermos estamos, brasileros y paraguayos, Víctor Raúl? Bueno, no se puede hablar de Brasil como una sola unidad porque son 27 estados. Hay estados como los nordestinos, que sí son como los paraguayos. Pero aquí en São Paulo, capital, Curitiba, capital, y otras ciudades más como Florianópolis. Algo que le quiero preguntar al doctor Mime es lo siguiente, y vos dijiste recién algo, todos los paraguayos somos médicos, nos automedicamos. Lo que me costó encontrar farmacia abierta en Curitiba y en San Pablo y en Paraguay, hay una farmacia a cada media cuadra. En la farmacia en Paraguay te aplican inyección, te medican, te sacan para tu cédula de tu coche, cédula verde y todo. Te hacen fotocopia y hasta oran por vos. Iglesia, farmacia. Ese es el estado ausente en mi punto de vista. Pero acá el estado es mucho mejor. En el estado de San Pablo, la calidad del SUS, Sistema Único de Salud, y en Curitiba, en el estado de Paraná, el Sistema Único de Salud es muy superior. Pero es claro que los nordestinos que también existen aquí en el estado de San Pablo, son como los migrantes mexicanos o centroamericanos en los Estados Unidos. Pero San Pablo es Nueva York. San Pablo tiene una industria vigorosa. San Pablo tiene una economía de la inteligencia, de la información con inteligencia artificial muy vigorosa. Para finalizar, culturalmente hablando, sociocomportamentalmente hablando, mi pregunta es, ¿por qué tantas farmacias en Paraguay cada media cuadra? Para el doctor Mime sobre todo, y también para nuestro compañero Ignacio, el filósofo de Cacupé. ¿Por qué el paraguayo se automedica, sea Pojañaná o sea farmacia? Ojo la farmacia, oye, automedica, oñeñembo, sea de ahí. Las dos cosas se hacen en la farmacia. ¿Es el estado ausente o es una característica sociocomportamental? Mi pregunta para ellos, por favor. Y es un mix, realmente es una cuestión de estado ausente, no solamente es una cuestión de proveer los servicios básicos de salud, sino también un mecanismo de control. O sea, yo estoy podrido, con el verón de la palabra, del paraguayismo, ¿verdad? Estoy podrido de que yo mando una receta con un nombre comercial que yo sé que funciona para mí, no porque me pague el laboratorio, como dirían los antivacunas, porque yo sé que funciona, yo sé que si el medicamento no funciona, el médico no funciona, sencillo. O sea, yo tengo que darle lo mejor a mi paciente, ¿verdad? Entonces quiero, no sé, Forticina, qué sé yo, un nombre que no existe. Y el farmacéutico le dice, Forticina, pero tengo también Debilina, que es más débil, pero es la misma cosa, es más barato. Entonces el paraguayo va a llevar Debilina, ¿por qué? Porque es más barato, sobre todo, y porque le dijo el farmacéutico, ¿verdad? Porque el farmacéutico tiene bata blanca y le dice. Entonces, evidentemente, no puede el farmacéutico cambiar mi prescripción. Dicen las recetas no cambiar la prescripción del médico. Eso es un delito, ¿verdad? O sea, no te puede inducir a compra tampoco, ¿verdad? ¿Y por qué hay muchas farmacias? Porque sí, es un servicio fantástico, pero no tendrían que estar prescribiendo ni recetando ni nada. O sea, ellos no tienen que prescribir porque son dependientes. No estoy hablando ni siquiera el regente, ni siquiera el bioquímico a cargo prescribe. Solamente prescribe el profesional médico, profesional de la salud, porque el odontólogo también prescribe, el obstetra también prescribe. La enfermera también puede prescribir en casos de excepción, pero no un dependiente de farmacia. Eso es un delito. Entonces, así, falta de Estado, el Estado ausente en el control sobre todo. Agradezco la intervención, la última, un minuto para Ignacio. También planteó en cierta manera una idea provocativa sobre la cultura, Víctor Raúl, desde Sao Paulo.
Sí, doctor, yo quisiera responderle rápidamente desde un pensador francés, un exponente importante del estructuralismo, que también es médico, o al menos al principio fue médico y después historiador, y terminó haciendo filosofía, Michel Foucault, que responde a una línea de pensamiento denominada estructuralismo, donde sostiene que pretenciosamente el hombre en esta historia postmoderna ha muerto. Y si el hombre ha muerto, ¿quiénes están en las calles? Le respondía Jean-Paul Sartre a Michel Foucault. Y lo que están en las calles somos sujetos construidos desde las estructuras. Entonces, de ahí la importancia de lo que Rodolfo Kurz, el pensador argentino, llamará geocultura. Yo creo que responde otra vez a la educación o al sistema educativo que construye las subjetividades de los paraguayos. Y en eso entra montones de elementos que tienen que ver con la educación, con la cultura, con la tradición. Entonces, tiene que ver con la educación que se le ha suministrado de un tiempo a este tiempo, ¿no es cierto?, al paraguayo, doctor Víctor. Me da la sensación que va por ahí la cuestión, ¿no? La subjetividad, la conciencia, el sujeto sujetado en un contexto histórico que busca de alguna manera liberarse, digamos, de esta estructura mental que se ha establecido en la conciencia del paraguayo. Gracias, Ignacio. Para concluir, doctor Miguel Ángel Velázquez, ¿cuál ha sido el gran éxito sanitario paraguayo durante la pandemia y cuál ha sido su gran fracaso? El gran éxito, fortalecer de una vez por todas el sistema de salud, que se consolidará con el mantenimiento, como te dije, lo que más me preocupa, es lo que siempre le digo a Julio Borba, ¿verdad? Que ojalá que se pueda mantener todo lo que se hizo, ¿verdad?, en cuanto a infraestructura y a recursos humanos, sobre todo. El gran fracaso, habernos quedado como furgón de cola con el tema de las vacunas. Llegaron tarde, para miembros de mi familia llegaron tarde, para colegas míos llegaron tarde, para amigos llegaron tarde, y eso es imperdonable, imperdonable. Eso sí realmente fue un error que se puede, que está dentro de los planes de cometer, porque uno siempre, uno no yerra a propósito, es una equivocación, pero nos costó muy caro. Entonces tenemos que aprender de una buena vez a ser más previsible, a aportar más por la prevención y no poner todos los huevos en la misma canasta. Eso es un error estratégico. Doctor Miguel Ángel Velázquez, ha sido un verdadero placer tenerlo a usted en Univerano 2021. Me lo saluda a su querido hijo, siempre estamos en contacto por las redes, así que un abrazo y gracias, Benjamín, por todo. Doctor gracias a los comentaristas Víctor Raúl Benítez en Sao Paulo e Ignacio Núñez en Caacupé, y a todos los que han seguido la transmisión a través de 5 Días Televisión y a través de Radio Libre. El próximo sábado vamos a hablar de algo que se vino repitiendo una y otra vez durante estas 2 emisiones de Univerano: la trascendencia y el valor de la educación. Estará con nosotros el licenciado de los Santos Lima, quien es un psicólogo y educador, que nos va a hablar acerca de principios y valores en términos educativos. Eso será el próximo sábado, puntualmente a las 10 de la mañana. Gracias a cada uno de ustedes, un verdadero placer y hasta el próximo encuentro en Univerano 2021.